¿Por qué San Cloud se ha convertido en el lugar perfecto para comprar tu propiedad de inversión o mudarte a vivir y ganar plusvalía? Te digo las razones principales. Nos encontramos en una ciudad que está en expansión. Estamos a solo 20 minutos de Legnona, lo que la favorece muchísimo, ya que Legnona es una de las ciudades más codiciadas de acá de Orlando. Es una ciudad que nos ofrece entretenimiento, recreación sana, muchos restaurantes y una vida nocturna espectacular. Así que vas a gozar de todo lo que Legnona ofrece, pero viviendo en San Cloud con unos precios más accesibles. Estamos muy cerca de Sunbridge, que es un gran desarrollo inmobiliario que se está haciendo acá en la ciudad de Orlando, que va a favorecer mucho a esta zona, así que vas a ganar plusvalía apenas compres tu propiedad. Hoy les traigo un recorrido virtual por una casa con anexo, así que por favor acompáñenme. Y para los que no me conocen, soy Fiorella Galíndez, agente de bienes raíces acá en el hermoso estado de la Florida y me dedico a buscar oportunidades bien sea para compra o para inversión en toda Central Florida. Si este es un tema que te interesa, te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y estés atento a todo lo que el mercado inmobiliario tiene para ofrecer. Si conoces a alguien a quien también le pueda interesar esta información, comparte el contenido y así todos podemos aprovechar las oportunidades que el estado de la Florida tiene hoy día para ofrecer. Hoy me encuentro en San Cloud, Florida y les traigo una propiedad que tiene una particularidad muy destacable y es que tiene un apartamento anexo completamente independiente, lo que la hace ideal para poder sacarle un dinerito extra a tu propiedad mientras pagas por ella. Acompáñame a recorrerla porque estoy segura de que te encantará esta casa. Y para familiarizarlos con el área, antes que entremos a recorrer esta propiedad, les cuento que estamos a solo 35 minutos del downtown de Orlando, estamos a solo 20 de Legnona, 30 minutos del aeropuerto y de los parques de Universal Studios estamos a solo 45 minutos. Así que en esta ubicación van a poder gozar de muy buen acceso a las principales atracciones que la ciudad de Orlando ofrece. Esta casa se encuentra en una comunidad que les ofrece amenidades bastante convenientes. Vamos a tener piscina para disfrutar en familia, vamos a tener caminerías, vamos a disfrutar también parque para mascotas, parque para niños y una comunidad totalmente privada. Ahora, antes de entrar tenemos esta hermosa fachada que nos ofrece esta propiedad, un amplio porche donde podemos, así como la constructora nos ha proporcionado un ejemplo, colocar muebles para sentarnos y disfrutar de ese cafecito caliente en las mañanas o en el atardecer. Esta casa tiene 4 habitaciones, 2 baños y medios y un lote que es de 1.727 pies cuadrados de área construida, así que es una casa bastante amplia y espaciosa. Si quieren conocer su interior, quédense en este video y acompáñenme a ver dentro. Bienvenidos a lo que podría ser su futuro nuevo hogar o su próxima inversión aquí en Orlando, Florida. Esta hermosa propiedad, como pueden ver, tenemos un concepto muy lindo apenas entramos a esta casa. Lo primero que vamos a destacar es que tenemos pisos de cerámica en esta oportunidad, los cuales son de estilo madera. Y la constructora acá nos ha hecho un modelo de lo que podemos hacer en la entrada de nuestro hogar para poderla decorar y así colocar las pertenencias de uso diario en un lugar bien accesible. La constructora ha hecho este modelo de un mueble donde podemos guindar nuestras pertenencias y poder tener un área linda, bien decorada. Apenas entramos, lo que vamos a conseguir va a ser una escalera que nos va a llevar al segundo piso en donde vamos a tener las 3 habitaciones completas con 2 baños completos y la fachada nos ofrece este largo ventanal, el cual permite que haya mucha luz natural. Además de que la puerta, como pueden ver, también trae un diseño muy lindo en cristales que permite que haya una buena iluminación en la entrada de este hogar. En este primer piso también vamos a conseguir una habitación flex, la cual está a mi mano izquierda. Esta es la habitación flex. Se dice que es una habitación flex porque pueden usarla como una oficina, así como la ven en esta oportunidad, o podrían fácilmente colocar unos muebles o gaveteros para hacer de un closet
y así transformarla en una cuarta habitación en esta casa principal. En la fachada nos ofrece estos dos grandes ventanales que, como pueden ver, se ven sumamente lindos. Están al frente de la propiedad, proporcionan mucha luz natural y eso a ustedes les va a ahorrar bastante en energía porque no van a necesitar tener las luces encendidas. Es un cuarto de un tamaño considerable donde puede entrar una cama twin o una individual con sus mesas de noche. De este lado una cajonera para poder colocar la ropa y las pertenencias, un televisor encima o dejarlo como está y usarlo de oficina si quieres trabajar desde casa. Justo al lado tenemos el baño compartido o el medio baño que goza esta primera planta. Este es el baño compartido o el baño de visitas que gozamos acá en esta primera planta. El baño nos proporciona este almacén para poder guardar los artículos de aseo del baño y de la propiedad, además de que la constructora acá nos da ideas para nosotros poder tener un baño lindo al que presentar. En esta oportunidad la constructora nos ha colocado una pared con decoración en cristal. Tenemos acá un diseño de un color muy lindo en un cristal oscuro, aún así se ve bastante elegante. La constructora nos va a incluir tanto el lavamanos como el espejo, luces encima del mismo para que sea fácil arreglarse y el inodoro. Además de que va a venir con su grifería cromada con el mismo piso de baldosa estilo madera que tenemos en toda esta primera planta. Dejando atrás esta primera habitación auxiliar más el baño, aquí sí entramos al hermoso concepto abierto que tiene toda esta propiedad en esta primera planta. Como pueden ver, tenemos la sala de frente, el comedor hasta el fondo y de este lado tenemos la hermosa cocina de esta casa. Los colores que le ha colocado la constructora a esta casa para poderla hacer llamativa para ustedes y que realmente tomen esa decisión de comprar o invertir en la Florida han sido bien acertados. Me encanta la decoración que tiene esta casa, como pueden ver. Acá le ponen un ejemplo de un mueble estilo L para que ustedes puedan ver el espacio, puedan ver que el tamaño realmente es grande. Un mueble con mesa de centro, tenemos más un gavetero acá, encima un televisor de 50 pulgadas y esta habitación se sigue viendo espaciosa. Además, algo que me encantó es la iluminación que tiene esta casa. De este lado de la sala tenemos dos grandes ventanales que dan hacia un lateral de la casa, permite que haya luz natural y además la estructura de la casa se ve muy linda con este diseño. Enfrente tenemos el alma de la casa. Esta es la cocina hermosa en la que van a poder preparar sus alimentos o la que va a estar para las personas que van a rentar esta propiedad si usted la compra para inversión. Es una hermosa cocina, como pueden ver, en acabados blancos. La constructora nos ha colocado este hermoso salpicadero, el cual es realmente único. Esta es una opción que ustedes pueden tomar. La constructora no lo está incluyendo en las casas estándares, pero se lo ofrece a ustedes si quieren mandar a hacer esa casa personalizada a su gusto. Y aquí les traigo un ahorro para esos inversionistas o para esos primeros compradores que no tienen todo el dinero para comprar la casa y necesitan una ayuda. Y es que la constructora les va a incluir en su compra lo que es la cocina, el microondas, el dishwasher y el refrigerador también va a venir incluido para que tengan que sacar lo menos posible de su bolsillo. Esta constructora nos ofrece mesones como este que ven en esta oportunidad de cuarzo blanco, el cual es un poco veteado. El fregadero va a venir integrado en el medio de la isla para que sea cómodo preparar los alimentos. También tenemos largos gaveteros en la parte de arriba para poder guardar los artículos de la cocina y debajo seguimos teniendo mucho almacenamiento. Y otra cosa que me agrada mucho es cuando las constructoras colocan el sistema de cerrado suave en los gaveteros porque esto reduce el ruido y la frustración de que se estén golpeando. Tenemos suficientes gavetas en toda la isla y otra cosa que también me gusta mucho es que las nuevas construcciones ofrecen casas modernas y esta es una de las modernidades que ellos colocan. Y es que la isla la extienden un poco hacia afuera para hacer de un desayunadero. Así, mientras se están preparando los alimentos, otros pueden ir ya comiendo. A este lado de la cocina tenemos lo que es la alacena. Me encantó que la constructora haya colocado esta puerta corrediza porque así nos ahorra espacio. Todo el espacio debajo de la escalera va a ser la alacena para la comida, así que tenemos un buen espacio para colocarla. El comedor está justo enfrente de la cocina para que así sea fácil traer los alimentos a la mesa. Acá nos han colocado un ejemplo de un comedor de 4 puestos, un comedor redondo, el cual combina con la decoración. Y lo más lindo es que tenemos estos dos grandes ventanales que están justo al lado del comedor, los cuales permiten muy buena iluminación. Y no solo ellos, sino también el ventanal que tenemos en la cocina y las dos grandes puertas de vidrio que tenemos hacia el patio de la casa, que permite que esta sala, comedor y cocina tengan una iluminación muy linda, además que desde aquí podemos ver el jardín y poder disfrutar de la vista.
Ahora, antes de recorrer la parte de atrás de la casa y el anexo de esta propiedad, subamos a ver las 3 habitaciones que tiene esta parte de la casa. Una vez que subimos las escaleras, bien sea al final o al inicio de la escalera, como ustedes quieren verlo, tenemos este gran ventanal que permite que esté bien iluminada la parte de arriba de la escalera. Me encanta que esta casa tiene mucha luz natural. Tenemos un pequeño corredor. Las primeras 2 puertas que nos encontramos son las puertas que nos guardan la unidad del aire acondicionado. Y además de tener el espacio para la unidad del aire acondicionado, tenemos un pequeño espacio donde podemos almacenar, y sé que muchos necesitamos ese espacio para tener nuestras cosas bien organizadas. Enfrente lo que tenemos es la primera habitación auxiliar. Como pueden ver, esta habitación no es muy grande, pero fácilmente entra acá una cama matrimonial o una cama twin. La constructora la ha decorado en esta oportunidad como una cama para bebé y lo ha hecho realmente muy lindo y muy acogedor. Tenemos un ventanal que da a un lateral, permite muy buena luz natural. Los ventiladores de techo también es una opción que ustedes pueden optar, no vienen incluidos en el modelo estándar, pero ustedes, si lo desean, lo pueden incluir. Y tenemos el closet de almacenamiento, el cual viene con 2 puertas que abren y cierran a presión. Y quiero mostrarles que este closet tiene un buen tamaño, el cual les va a permitir organizar su ropa con mucha comodidad. Esta es la segunda habitación auxiliar. Como pueden ver, esta sí tiene un tamaño un poco más amplio. Acá sí nos han colocado una cama queen con 2 mesas de noche y tenemos aún un espacio agradable. Esta habitación también tiene su propio closet de almacenamiento, el cual está enfrente de la habitación, de muy buen tamaño también, y la constructora acá la ha decorado muy lindo para que ustedes puedan tener una idea de lo que pueden hacer en su propia propiedad. Este es el baño compartido para las habitaciones auxiliares que tenemos en esta segunda planta. Como pueden ver, la constructora nos proporciona un mueble con mesón de cuarzo, el cual tiene un buen tamaño. Es amplio, con un solo lavamano, y tenemos bastante mueble de almacenar. Tenemos tanto gavetas como un espacio más amplio en la parte de abajo con 2 puertas que tienen sistema de cerrado suave. La constructora nos va a incluir el espejo y una lámpara encima del mismo para que nos arreglemos con comodidad. También cabe destacar que la tina va a venir con una cerámica que recubre todas las paredes, y el toque perfecto que tiene este baño es que tenemos un largo y delgado ventanal encima de la ducha que permite que tenga luz natural y esta área no se vea para nada oscura. Saliendo del baño, lo que nos vamos a conseguir es este largo almacén para poder guardar los artículos de la casa y los artículos del baño. Como pueden ver, tiene un buen tamaño, es bastante profundo, así que van a poder guardar con mucha comodidad. Y enfrente tenemos el área de la lavandería. Lo que más le encanta a las mamás es poder tener acceso a lavar con comodidad. Y esta planta lo permite porque tenemos la lavandería en el segundo piso, no en la parte de abajo. Así que fácilmente pueden traer la ropa con comodidad. Otra cosa que la constructora acá también les está aportando valor es que les está incluyendo la lavadora y la secadora para que puedan ustedes también ahorrar dinero en estos 2 artículos. Ahora, la habitación más importante que cualquier propiedad puede tener, y es esta. La habitación máster, donde estarán las personas que pagarán por el mortgage o las personas que rentarán esta propiedad y te harán ganar ese dinerito extra. Como pueden ver, es un cuarto bastante amplio. La constructora acá también nos ha colocado un techo con desnivel y bien diseñado, el cual es una opción. En el modelo estándar solo vendría el techo liso, pero esta es una de las opciones que la constructora ofrece para que ustedes puedan decorar su habitación. Es un cuarto bastante grande. Nos han colocado un modelo de una cama king size para que aprecien el tamaño, con 2 mesas de noche, una gran cajonera enfrente con espejo, y aún así tenemos un espacio bastante amplio enfrente de la cama. Y lo que más resalta apenas entramos es que tenemos estos 2 grandes paneles de vidrio que dan al frente de la casa, que permiten que la habitación principal tenga muy buena iluminación, además que al despertarte puedes tener esta linda vista. De este lado de la habitación tenemos lo que es el walk-in closet. Este walk-in closet tiene un tamaño regular, el cual podemos dividir para que puedan disfrutarlo las 2 personas que van a gozar de este espacio. Colocando algunos muebles hechos a la medida, con gaveteros, vamos a poderle sacar mejor provecho. Por ahora la constructora nos va a incluir las rejillas para que al momento de mudarnos, así como ellos lo ejemplificaron acá, podamos guindar la ropa y acomodarla con comodidad. Otra cosa muy linda y especial que tiene esta habitación es el baño que tiene esta habitación. Miren cuán lindo se ve este baño decorado en blanco con un piso estilo madera clarita. Tenemos un largo mesón de cuarzo, el cual viene con doble lavamanos. Tenemos muebles de almacenar abajo, los cuales tienen bastante gaveteros para poder guardar los artículos personales. Y la constructora nos va a incluir este largo espejo, el cual va a venir con 2 lámparas encima para que esté bien iluminado y podamos arreglarnos con comodidad.
Algo que también hay que destacar es este ventanal que tenemos en el baño, el cual permite que tenga buena iluminación, además de que la vista desde este segundo piso se ve muy bien. El baño va a venir con una ducha corrida, acá no tenemos tina, tenemos cerámica recubriendo todas las paredes, un panel de vidrio fijo y tenemos un panel de vidrio móvil. La grifería cromada también va a venir por parte de la constructora y el inodoro, esto es algo que yo siempre destaco, me encanta que el inodoro está de manera privada en el baño porque así permite que todos puedan usarlo. Si necesitas estar en el inodoro, otra persona puede estar duchándose o usando la mano y así todos tienen un espacio donde estar. El baño también nos proporciona este espacio para poder almacenar los artículos de aseo del baño y así guardar las cosas con orden. Ahora sí, vayamos a ver ese anexo o apartamento independiente que trae esta propiedad que te ayudará a pagar el mortgage. Ahora, una vez que ya volvimos a la primera planta, este es el pequeño patio que nos ofrece la casa. Tenemos un corredor, el cual nos proporciona un espacio para colocar un pequeño juego de exterior, como lo pueden ver, la constructora acá también lo ha ejemplificado para darles a ustedes la idea. Y han colocado unas plantas, incluso un espacio para hacer jardinería. No es un área muy grande, pero es un área ideal para que puedan estar afuera y no permanecer todo el día dentro de la casa. Ahora vayamos a ver el garaje, el cual es para 2 autos. Además tenemos también driveway y arriba del garaje es donde está esa habitación extra. Esta puerta nos comunica al garaje y en las escaleras vamos a conseguir la habitación anexo de esta casa. Como pueden ver, es un garaje de un tamaño bastante espacioso, entran 2 autos en este espacio y la constructora nos va a proporcionar el motor para el auto. Además de que en este espacio vamos a conseguir la terma de agua caliente, que en esta oportunidad viene debajo de la escalera que va a subir al segundo piso y permite que esta esté bien guardada, así que no toma parte del garaje y eso es un beneficio para que ustedes puedan usar mejor el espacio. Ahora subamos. Hemos llegado a la parte de arriba de la escalera para poder ver esta habitación anexo. Como pueden ver, esto está ideal para una pareja o una persona sola. La constructora también la ha decorado para que ustedes aprecien el tamaño de esta habitación anexo. Nos han colocado un mueble pequeño en estilo L, con un televisor enfrente, mesa de centro y una cajonera, y el espacio se ve agradable. Además que está muy bien decorada y cuenta con muy buena iluminación. Tenemos 2 ventanas que dan al patio de la propiedad que permiten que haya muy buena luz natural. El espacio está bien adaptado. Tenemos una mesa para poder hacer de un comedor e incluso ideas que he escuchado es que usando la parte de la escalera, esta parte superior, extendiéndola un poco podremos usarla como una mesa también y sacarle mayor provecho a esta área. La constructora también nos coloca este modelo, un mueble para separar lo que es la sala de la cama. Y de este lado nos colocan lo que sería un bar o una cocina, dependiendo de cómo ustedes quieran adaptarlo. El cual también se puede ofrecer con mesones de cuarzo, así como tenemos en la propiedad principal, y poderlo utilizar para poder guardar los artículos de aseo o los artículos de la cocina. Convertirlo en un coffee bar o convertirlo en una linda cocina. De este lado iría lo que es la alacena, con las rejillas incluidas para que puedan guardar con comodidad. Y esta sería la habitación. Como pueden ver, la constructora ha colocado acá una cama matrimonial, una mesa de noche y hasta un escritorio para que puedan apreciar el tamaño. Y detrás de mí tenemos una cajonera que va a ser para poder guardar las ropas y pertenencias de la persona que va a estar en esta habitación o de las personas que van a gozar de la misma. Justo al lado de la cama tenemos otro ventanal que permite que la habitación también tenga luz y que se vea muy acogedora. El diseño está realmente lindo. Antes de entrar al baño, tenemos este closet que es el que nos guarda la unidad del aire acondicionado de esta sección de la casa. Así que esta propiedad viene con 2 unidades de aire acondicionado totalmente independientes. El baño, como pueden ver, es un baño completo, bien grande para que puedan disfrutarlo con comodidad. Con un largo mesón de cuarzo, gavetas debajo para poder almacenar y un espejo más lámpara encima que también pueden gozar. La ducha vendría con una tina que tiene recubrimiento en las paredes de cerámica para proteger las mismas. El mismo piso de cerámica estilo madera blanca que gozamos en la casa principal para que así toda la propiedad en todo su extremo esté bien combinada. Ahora vayamos a conocer los números que ustedes, primeros compradores o inversionistas, necesitan conocer para adquirir una de estas casas en esta zona tan codiciada de acá de San Cloud.
Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si se quedaron es porque les interesa saber la información para poder adquirir esta propiedad o para poder venir a invertir acá en la Florida. Les recuerdo que esta propiedad cuenta con 4 habitaciones, tenemos 2 baños y medios, además una casa construida de 1.727 pies cuadrados de área habitable y que además tenemos un anexo o apartamento independiente en esta propiedad. Un garaje para 2 autos más un driveway externo para poder parquear hasta 2 autos más. Esta propiedad se encuentra ubicada aquí en St. Cloud, muy cerca de las principales autopistas y de la vida urbana de Orlando, además de que tenemos excelentes garantías por parte de la constructora. Para aportar valor, la garantía que está ofreciendo la constructora en este momento son 10 años de garantía estructural, tenemos 2 años de garantía en cuanto a plomería y electricidad y 1 año de garantía en cuanto a materiales, es decir, ventanas, puertas, paredes y pisos. Así que pueden aprovechar todo esto al momento de comprar una construcción nueva. También quiero dejarles saber que la constructora está ofreciendo buenos incentivos para los quick moving o para las casas que ya están listas para ocuparse. Una tasa de interés del 4.5 para comprar con un FHA o una tasa del 5.49 para comprar con un convencional, dando el 5% de inicial. Si quieren comprar como primeros compradores, van a tener que tener un down payment del 3.5% que va a equivaler en esta oportunidad a unos $17,000. O si quieren optar por un convencional dando un 5% inicial, van a necesitar unos $24,300. Esta propiedad, si la quieren hacer para inversión, también hay financiamiento para ustedes inversionistas y así poderles sacar mayor provecho. Si quisieran rentar una casa como esta, la principal, de 3 habitaciones y 2 baños y medios, el promedio de la renta está en unos $3,000 y el promedio de la renta del apartamento anexo de una habitación o tipo estudio está en el promedio de los $1,300 a los $1,500, lo que cubriría perfectamente el mortgage completo de esta casa. También quiero dejarles saber que esta comunidad cuenta con un HOA de $66. Este HOA les va a incluir piscina, les va a incluir parque para los niños, parque para las mascotas y caminerías. Además del maravilloso beneficio de que estamos muy cerca de Lake Nona y así poder disfrutar de todas sus amenidades. También tiene un CDD bastante bajo de $158 y esta comunidad les ofrece mucha plusvalía. Si quieren tener más información y quieren precalificarse para ser primeros compradores o para ser inversionistas aquí en el estado de la Florida, los invito a que me contacten, tomen la iniciativa de hacer esa llamada y puedan venir a aprovechar las oportunidades que el estado de la Florida tiene para ofrecerles. No olviden suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita y así estar atentos a todo lo que el mercado de la Florida tiene para ofrecerles. Si quieren tener más información, contáctenme que con gusto los ayudaré en todo este proceso. Nos vemos en un siguiente video.